Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir a esta presentación. Mi nombre, para los que no me conocen, es José Lamas, pertenezco al equipo de Artes y soy gerente de producto de Genesis Server. La idea de esta presentación es contarles sobre todo de esta versión nueva que hemos dado a llamar Toledo, que estamos lanzando en beta. Y con respecto al nombre de Toledo, nosotros tenemos aquí una ciudad en Toledo, en Canelones, en Uruguay, y yo sabía que existía Toledo en España también, que probablemente el nombre original sea de ahí. Pero me puse a buscar y me llevé la sorpresa de que hay muchos más Toledo de lo que yo creía. De hecho, en el propio Uruguay tenemos Toledo, Canelones, que les decía, tenemos un barrio, Toledo Chico en Montevideo, hay otro Toledo en Cerro Largo, y luego encontré que hay también diferentes lugares llamados Toledo, sean ciudades o municipios o barrios, cosas así. Hay en Argentina, hay en Brasil, hay en Belice, hay en Colombia, hay en Islas Azores, hay en Filipinas, e incluso el que más me llamó la atención, en Estados Unidos hay 6 ciudades Toledo en diferentes estados, en Ohio, en Illinois, en Kansas, en Washington, así. Hay Toledo por todos lados, y bueno, nosotros agregamos un Toledo más, que es lo que quería contar en este caso. Entonces, antes de empezar con las cosas nuevas como trasfondo de todo esto, en lo que yo me quería centrar es un poco en los valores centrales, en qué ponemos foco, a qué apunta el producto Genesis Server en líneas generales. Entonces, dentro de eso, la primera, la más conocida, que es lo que tiene que ver con el desarrollo en equipo, solucionar lo que tiene que ver con desarrollo en equipo. Es probablemente, como les digo, el matiz más conocido de este tipo de herramientas, y lo que intenta solucionar es, por un lado, la necesidad de que los desarrolladores que trabajan juntos en un cierto equipo puedan cada uno de ellos tener un ambiente de trabajo autónomo. Es decir, que mientras están probando los cambios que ellos están haciendo, las cosas que ellos están haciendo, no se vean molestados o incomodados por los cambios que están haciendo otros al mismo tiempo. Es decir, si trabajaran todos arriba de la misma base de conocimiento al mismo tiempo, los cambios de uno interferirían con los cambios del otro. Entonces, ese es uno de los aspectos que resuelve, pero permite resolverlo con la gracia de que luego es muy fácil integrar los cambios que hacen los diferentes desarrolladores a un repositorio común. Porque si no, trabajar en separado era fácil, cada uno tiene su copia. La gracia de esto es hacerlo de tal forma de que luego sea fácil integrar el conocimiento. Entonces, ese, como les decía, es el aspecto probablemente más saliente de este tipo de herramientas, pero hay otro que nosotros también le ponemos mucho hincapié y que es tanto o más importante que el otro, y que incluso no depende de que sea un equipo grande que trabaja en un proyecto. Es importante para cuando trabajan pocos, cuando son dos, o incluso cuando se trabaja solo, y que tiene que ver con el control de las versiones. Es decir, la realidad nos indica que en cualquier proyecto de desarrollo de software, tarde o temprano es necesario abrir diferentes ramas paralelas de desarrollo. Y los casos más comunes son por versiones, es decir, yo tengo una versión que integré a determinados clientes y por otro lado me pongo a trabajar en la versión más nueva y necesito separar esos desarrollos porque tengo que tener la posibilidad de desarrollar las cosas nuevas, pero al mismo tiempo tengo que tener la posibilidad de, si algún cliente necesita algún cambio urgente, poder hacerlo sobre la versión que esos clientes están usando. Ese es el mecanismo más común. Y el otro caso que necesita también desarrollos en paralelo es a veces metodológicamente por un tema de etapas. Es muy común, por ejemplo, tener una rama que se usa como rama de desarrollo, en la cual todos los desarrolladores del equipo están continuamente haciendo commit, update, es decir, enviando, recibiendo los datos y demás, pero luego a los efectos del proceso de entrega de ese producto hay ramas paralelas en las cuales se hacen diferentes etapas. Por ejemplo, alguien va haciendo test sobre lo que hicieron los desarrolladores y en la medida que ciertas cosas están completadas, debidamente funcionando, documentadas y demás, entonces explícitamente se pasa a una rama paralela que representa la siguiente etapa. Se puede hacer en una, en dos, en tres etapas. A veces se hace el primer test
test de performance, preproducción, así que eso tan sofisticado como se quiera, pero de vuelta es necesario hacerlo y estas herramientas sirven para eso. La alternativa, es decir, la realidad nos obliga a hacerlo, así que los que no lo hacen con este tipo de herramientas terminan haciendo copias de bases de conocimiento, la típica que tengo chiquicientas copias, ¿no? 50 copias de la KB, luego nunca sé cuál corresponde a qué, ¿sí? Y le vuelvo acá, le cambio el nombre, le pongo última, y última 2, última, esta simple, esta es la correcta, y después uno nunca sabe. Entonces, este tipo de herramientas para lo que sirven es para eso, para poder tener diferentes versiones de eso, pero tenerlo a su vez administrado, debidamente gestionado, centralizado en un repositorio central. Después, cada tarea con la que yo trabajo puede estar enganchada a cualquiera de esas ramas, ¿sí? Pero las ramas están debidamente identificadas y gestionadas en un repositorio central. Bien, y como tercer aspecto, de los tres que yo les digo que son los más importantes, hay muchos más, pero el otro aspecto que para nosotros es muy importante es que este tipo de herramientas, como SX Server, son el centro del proceso de producción, ¿sí? Porque en definitiva lo que ustedes están haciendo es produciendo algo, ¿sí? Y el tema de desarrollar es solamente una parte, ¿no? Es decir, además de desarrollarlo, hay que mantenerlo, hay que probarlo, hay que armarlo, hay que hacer el deploy, hay que hacer un montón de tareas y todas las metodologías que tienen que ver con esto, de cómo resolver estas cuestiones de producción, están basadas y se apoyan en la existencia de un repositorio de control de versiones. Entonces, todo lo que tiene que ver con, para nosotros, con ofrecer servicios desde este repositorio, de permitir integrarse con otras herramientas, todo ese tipo de cosas, para nosotros es muy importante y trabajamos mucho más. Entonces, en esos tres pilares es que tradicionalmente, obviamente, hemos estado trabajando. La versión que se acaba de liberar con la Evolution 3, incluye una versión Evolution 3 de Server también, y contesta todo este tipo de cosas. Desde ese punto de vista creo que estamos muy bien. Lo que yo les voy a mostrar ahora tiene que ver, hablando de ramas paralelas, con una rama que hemos estado trabajando en paralelo de GeneXus Server, que es la que yo les decía que le pusimos como nombre Toledo, donde esa rama es compatible también con la Evolution 3 y los cambios que más se notan están desde el lado del server, desde el lado de la consola del server, sobre todo el almacenamiento. Entonces, vamos a empezar a ver en esta versión Toledo, les decía, cuáles son las cosas que tenemos para presentarnos, ¿sí? Tenemos, yo agrupé, hay muchos detallecitos pequeños, como ustedes empiezan a usar lo van a encontrar, en la documentación están todos, pero yo me centré básicamente en tres grandes cosas que tiene esta nueva versión, y que son estos. Lo que tiene que ver con usabilidad, diseño, experiencia del usuario, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Lo que tiene que ver con performance, ¿sí? Del servidor, de la parte de server sobre todo, y lo que tiene que ver con la administración, con la gestión, las facilidades para gestionar los proyectos y gestionar el contenido de lo que ustedes tienen que usar. Entonces, vamos a empezar por el primero, lo que tiene que ver con usabilidad. Yo les decía que hicimos un diseño completo, nuevo, de lo que es la consola de GeneXus Server. Eso que ven ahí es la pantalla inicial, antes de que hagan el login en GeneXus Server. De hecho, después les voy a pasar la URL del servidor público en el que ya pueden empezar a probar esto. Esta es entonces la pantalla de login, básicamente. Esta sería la pantalla principal. En este diseño, como ven, sobre la izquierda hay una columna que tiene comandos de administración general de GeneXus Server y lo otro es la parte de contenido que tengan en ese momento, y esa columna incluso es colapsable, se puede abrir y cerrar la ventana, ¿sí? Esto es, aquí por ejemplo está colapsada, estamos viendo dentro de una KB, así es como se ve cuando ustedes seleccionan una KB y pueden explorar el contenido de esa base de conocimiento, abrir objetos, ahí está mostrando resolviendo los eventos, bueno, esa es la parte de la consola. Y entonces, esto, como les decía, no los quiero aburrir aquí con muchos detalles.
porque esto se aprecia mucho mejor simplemente usándolo. Porque decía luego el paso de la URL y ustedes van a empezar a ver. Pero básicamente esto es un cambio bastante fuerte en lo que tiene que ver con la consola de Genesis. Déjenme pasar al siguiente punto que tiene que ver con la performance. Una de las cosas, también estuvimos trabajando en muchos puntos específicos, pero el más importante tiene que ver con el proceso que hacemos de los updates, las operaciones de update, las operaciones de changes. Y uno de los componentes fuertes de ese proceso es que cuando ustedes le piden a Genesis Server un update, tiene que exportar el contenido de los objetos, los últimos cambios y demás. Y es un proceso que lleva bastante tiempo. Lo que hicimos fue notar que en realidad la mayor parte de los objetos, desde el punto de vista del contenido de un archivo de exportación, como en el XPZ, en el formato XPZ que maneja Genexus, no tienen cambios. ¿Sí? Es decir, los cambios que hay que tener en cuenta son lo que tiene que ver con los identificadores de referencias a otros objetos. Pero eso ya está resuelto por el propio mecanismo de import-export. Entonces, en realidad, el contenido de ese export que tiene que mandar el server, a menos que el objeto cambie una vez que lo calculó, no es necesario volver a calcularlo. Entonces, por el simple mecanismo nosotros le llamamos a esa función internamente, le llamamos perma export, y lo que hacemos es guardar el contenido de la mayor parte de los objetos que se puede almacenar, se puede hacer un taller de eso, se guarda y entonces cuando alguien vuelve a pedir ese contenido no es necesario volverlo a calcular, está disponible rápidamente. Con lo cual logramos bajar el tiempo de exportación en una relación de 10 a 1, es el 90% de ahorro de tiempo de esa funcionalidad. Es más, inicialmente lo habíamos pensado para hacerlo tipo taller, es decir, el primero que lo pide lo calcula y los siguientes simplemente lo utiliza. Y después incluso le agregamos la siguiente vuelta de prueba, que fue ya cuando ingresa un poquito de un proceso en background que va precalculando esos archivos de exportación, de tal manera que incluso el primero que hace update ya recibe los beneficios de esto. Por supuesto, el update de Pinchaces, además de este export, necesita la transferencia, que en general no tiene mayor peso en los tiempos de proceso, y después tiene también donde hay más peso y donde todavía podemos seguir trabajando y buscar de bajar, es en el proceso local de esa información que viene en esto. ¿Sí? Pero de todas maneras, en términos de la operación completa, dependiendo de los casos, porque varía mucho según los escenarios, pero digamos que está en el orden de un 20% de ahorro que logramos de performance en estos casos. ¿Verdad? Bien, y la tercera pata en la que estuvimos trabajando con esta nueva versión Genesis Server Toledo tiene que ver con todo lo que es la gestión, la administración del contenido de esas bases de conocimientos y repositorios que están allí en el Genesis Server. Entonces, además del rediseño, como les decía, gráfico y demás, mejoramos bastante los accesos y la facilidad con que se pueden administrar estas cosas. Entonces, por darles algunos ejemplos, esto es lo que tiene que ver con, ahí ven sobre la izquierda está seleccionada la parte de configuración del control de usuario, ¿sí? Y lo que están viendo ahí es la posibilidad de, por ejemplo, instalar desde la propia consola, hacer instalación de nuevos user controls que se necesiten para desarrollar. Ya teníamos en las versiones anteriores una opción de instalar user controls a partir de un archivo que tenía algunos problemas, no siempre andaba bien, logramos ya corregirlos, y además agregamos la posibilidad de instalarlos directamente desde el Marketplace. Y eso que están viendo ahí, consulta el contenido de los user controls que están en el Marketplace de Genexus, y ustedes entonces seleccionan cuál es el control que quieren instalar, cuál es la versión que quieren instalar, y ya se realiza directamente desde aquí, desde la consola. Y además, después de que los tienen instalados, incluso los usuarios que necesiten esos user controls para sus instalaciones locales, los pueden incluso también descargar desde el propio Server, teniendo la tranquilidad de que lo que descargan de ahí es la misma versión que está instalada en el Server. Eso es lo que tiene que ver con user controls. Y lo otro que también mejora muchísimo la administración y la gestión, esto lo dejamos.
realmente debo reconocer que hasta la versión Evolution 3 era bastante compleja de entender cómo es que funcionaba eso. De acá simplemente lo que se hace es ordenarlo, ponerlo fácil de entender, fácil de usar. Y bueno, simplemente tienen ahí sobre el costado izquierdo tienen para marcar, editar los roles, y entonces pueden definir los roles, marcar los roles que corresponden, o editar también los usuarios. Y la administración de todo esto quedó realmente mucho más simple, mucho más fácil de usar. Bueno, entonces, ¿en qué estado está esto? Como les decía, esto desde el punto de vista de la lógica de trabajo y demás, está empatado con, o sea, el acceso a las bases de conocimiento y todo lo demás, está empatado con Evolution 3, o sea que lo que cambia sobre todo es la interacción con GeneXus y la consola, y eso es lo que estamos liberando en este momento en beta, pero no con un plan de beta del estilo de lo que nos lleva a una beta de GeneXus, ¿sí? Que nos lleva a veces un año y pico. La idea de esto es que sea un proceso corto de beta, porque prácticamente está todo funcionando. Y sí queremos ir a beta para lograr, por supuesto, la prueba, el feedback y ver en qué otras cosas podemos hacer algunos pequeños ajustes, pero la idea es liberarlo en el corto plazo, terminar empatándolo con la Evolution 3 y eventualmente que alguna play de Evolution 3 ya pase a tener este server incluido directamente, ¿no? Pero mientras tanto se puede usar en paralelo. ¿Cómo pueden hacer para empezar a usarlo? Se pueden suscribir a la beta en esta URL, gxtechnical.com/Toledo, y pueden empezar a probarlo. Todavía no tenemos disponible un setup para instalarse propio, pero pueden usar el servidor público sandbox.com/Toledo. Es igual que el sandbox que tenemos de las otras versiones, tenemos ahora un /Toledo que pueden usar. Así que bueno, eso vamos a empezar y ustedes nos van a ir diciendo, por supuesto, como siempre, arrancamos una beta, probablemente nos demos algunos porrazos con alguna cosa, vamos a estar solucionándolos en la medida que entre todos veamos que está pronto, lo vamos a hacer. Pero ya les digo, no esperamos que sea un proceso largo. Bien, y por último lo que yo quería contarles es hacia dónde vamos, qué viene de aquí más con GeneXus Server. Algunas cosas puedan entrar en el Toledo y si no, en siguientes versiones. Entonces, vamos a empezar a hablar de qué es lo que va para el futuro. Y con respecto al futuro, lo que yo quería contarles básicamente es que tenemos unas 4 cosas en las que pensamos que es importante que trabajemos. Uno tiene que ver con temas de agilidad, es decir, potenciar mucho. Esto tiene 2 caras también. Por un lado, la agilidad del desarrollo de ustedes, en eso hemos estado trabajando bastante, pero también queremos tener más agilidad nosotros. Es decir, en este momento, esto es un tema de proceso interno en Artech, pero en este momento nosotros estábamos siempre acoplados a las liberaciones de GeneXus y queremos trabajar en la línea de desacoplarnos de esas liberaciones de GeneXus para poder tener más agilidad nosotros en la entrega de nuevas versiones, nuevas funcionalidades, arreglos y demás. Porque realmente el proceso de GeneXus, de los generadores, de las nuevas fichas y todo lo demás no tiene por qué estar acoplado con estas cosas. Y bueno, queremos trabajar en eso para poder liberar esta beta en un plazo muy largo, pero además poder tener una agilidad en nuestras próximas versiones. ¿De acuerdo? El siguiente punto en el que queremos trabajar mucho es seguir con el tema insistiendo de la usabilidad, la facilidad de uso de GeneXus Server. Mejoramos mucho del lado de la consola, habíamos mejorado ya algunas cosas del lado de GeneXus, pero que ya fueron incluidas en la versión Evolution 3, por eso no las comenté acá como si fueran de Toledo, porque ya ustedes las tienen disponibles. Pero queremos seguir trabajando en la parte de usabilidad, sobre todo desde el lado de GeneXus. Es decir, creo que desde el lado de la consola hemos avanzado muchísimo, pero creo que tenemos muchas cosas para hacer en mejorar la usabilidad de todos estos mecanismos desde el lado de GeneXus. Bien. Otro de los puntos tiene que ver con la integración. Yo les decía que uno de los pilares también de este tipo de herramientas es ser el corazón y el soporte de todo lo que tiene que ver con procesos de desarrollo. Entonces, desde este punto de vista también vamos a trabajar mucho, hemos ya hecho cosas
y vamos a seguir haciendo lo que tiene que ver con exponer servicios, con exponer tareas en SBIR, con exponer herramientas por command line y ese tipo de cosas, y colaborando en particular con un movimiento, lo veo Enrique, uno de los principales promotores del movimiento de Build and Deploy, que es un tema que a nosotros obviamente nos interesa muchísimo y que queremos estar colaborando en eso y vamos a trabajar muchísimo. Y por último, el cuarto elemento justamente tiene que ver con eso, no ya por el lado de ofrecer servicios y demás, sino de hacer de hecho cosas específicas que tengan que ver con la automatización de BIS, con la automatización de deploy, con la automatización de otras tareas, con soporte de otros servicios relacionados con esos aspectos de vida. Bueno, esas son entonces las cuatro cosas en las que vamos a estar trabajando y que en particular si logramos, como les decía, mejorar esos aspectos de agilidad, de desacoplarnos de los procesos de deploy de GeneXus, pensamos poder estar entregando con mucha más asiduidad y eficacia. Entonces, resumiendo, todas estas cosas que decíamos de desarrollo, en lo que tiene que ver sea con el desarrollo de equipo, resolver la posibilidad de trabajar en equipos, integrar el trabajo de todos, sea que tenga que ver con el pensionado, el manejo de diferentes ramas de desarrollo paralelo y poder llevar la cuenta de qué es lo que está allí, o sea en lo que tiene que ver con todo lo que es el proceso de producción a grosso modo entendido en forma global. Nosotros estamos trabajando entonces para que Server sea esa herramienta que facilite y que haga viable todo esto y creemos que estamos en condiciones de brindar todas estas cosas y les invitamos a usarla y sacar provecho.